Yo me llamo Enrique Fatás y soy un profesor de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y de la Universidad de Loughborough en el Reino Unido. Profe, bien, estoy invitado ahorita a la maestría en estudios latinoamericanos a dictar la Sí. charla de la evolución de las normas discriminatorias en las sociedades multilingües. Sí. Cuéntanos un poco, nos dijeron que nace en España con dos comunidades particulares. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, este estudio en particular forma parte de una agenda de investigación más amplia donde he analizado la existencia de diferentes tipos de normas sociales en comunidades donde existen más de un grupo étnico, ideológico, cultural o lingüístico. En este caso en particular, el estudio analiza dos comunidades bilingües, pues en un país determinado que es España, que es un país que es un país multilingüe, y aprovechamos el hecho de que en diferentes departamentos se hablan diferentes lenguas. En el estudio en concreto lo que analizamos es normas discriminatorias entre grupos, utilizando el idioma para identificar los grupos sociales y comparando una región donde hay una identidad en conflicto, que es el País Vasco en el norte, con otra región que también es multilingüe, que no tiene ningún tipo de identidad de conflicto, que es Valencia. Cuéntanos un poco, profe, cómo se marca la discriminación. Digamos que dentro de lo que se puede llamar como las ciencias del comportamiento, no siempre está evidenciado factualmente en la violencia, la discriminación. En estas comunidades, ¿cómo se determina cuándo se ejerce la discriminación? Bueno, en estas comunidades la violencia es un recuerdo en una de ellas, particularmente en el País Vasco, porque el estudio que nosotros hicimos es un estudio que está enmarcado en una situación de posconflicto, bien es verdad que muy diferente al posconflicto colombiano. En el País Vasco hubo una larga historia de lucha que todavía existe en términos pacíficos, afortunadamente, para conseguir la independencia del País Vasco del resto de España. Durante décadas, esta lucha, además de ejercerse mediante métodos pacíficos, el voto y el Parlamento regional y el Parlamento nacional, se ejerció con violencia. Todo lo que nosotros comparamos es cómo dos diferentes grupos que tienen una identidad bien definida reaccionan y discriminan al otro grupo de manera muy diferente en función de esa historia de conflicto o de la ausencia del mismo. ¿Por qué hablamos de evolución en las normas discriminatorias? ¿Se ha presentado la discriminación ya antes y ha mutado? Sí. Las normas, uno de los valores añadidos de este trabajo es que por primera vez documentamos la existencia de una evolución en normas en dos dimensiones, lo que nosotros llamamos las normas empíricas y las normas inyuntivas, y desgraciadamente no sé si este es buen castellano, pero que es un concepto que he desarrollado en colaboración con una coautora mía que está también basada en la Universidad de Pensilvania, que se llama Cristina Vicchieri. Y básicamente lo que estos dos tipos de normas empíricas o normativas quiere decir es que nosotros construimos a nivel social un tipo de norma, y nosotros le llamamos empírica, acerca de cómo creemos que la mayoría de un grupo u otro se comporta. Y es empírica porque básicamente está basada en lo que es nuestra expectativa acerca del comportamiento de otros. Las normas que están basadas en una expectativa normativa, que es lo que Cristina y yo llamamos normas inyuntivas, se refieren a lo que nosotros creemos que un grupo u otro debería de hacer. Y esta distinción es importante porque muchas veces se ha interpretado la existencia de normas como un concepto monolítico, de una norma social que muchas veces no se entraba a averiguar o a cuantificar en qué consistía. Lo que nosotros hacemos es no solo cuantificar esos dos tipos de normas, sino además analizar cómo las normas cambian cuando a los diferentes grupos se les distribuye o se les proporciona información objetiva acerca del comportamiento de esos dos grupos cuando están interactuando entre ellos. Y eso es parte del valor añadido de nuestro estudio. Al lado usted, profe, que este pequeño caso hace parte de un gran estudio a nivel europeo. Efectivamente, o sea, nosotros hemos desarrollado este estudio en más lugares y lo hemos desarrollado no solo dentro de lo que es Europa, sino que yo he hecho estudios en Colombia, en Irán, en Rusia, en Sudáfrica, en Japón, por mencionar unos cuantos casos. Lo interesante específicamente de este estudio es que nosotros podemos mezclar dos dimensiones interesantes, que es evolución de normas, exposición general del grupo al conflicto y además diferenciando entre qué tipo de norma evoluciona
empírica o normativamente. Y esto es algo que yo creo que tiene aplicabilidad a otros entornos, particularmente a entornos como el colombiano, con una historia pues larga y desgraciada de un conflicto armado, lo que se llama en la literatura de ciencia política un conflicto, una guerra irregular, donde en estos momentos estamos aprendiendo y aplicando lecciones sobre cómo superar ese conflicto tan largo. Afortunadamente, para mí, estoy también implicado en una serie de proyectos que se desarrollan aquí en Colombia, donde estamos tratando de aplicar las lecciones aprendidas en otros lugares. Retomando, profe, la primera comunidad, en el primer caso de estudio, quería que nos enunciara ya para cerrar, ¿qué evidenciaron ustedes? ¿Cuáles son los nombres más comunes de discriminación, las actitudes más comunes de discriminación que se pueden evidenciar en una comunidad? Sí, ese es un tema muy interesante. Lo primero que querría decir es que las lecciones que hemos aprendido de este caso no tienen, por supuesto, pretensión de generalidad. Las lecciones se pueden aplicar a diferentes entornos. ¿Qué tipo de normas de discriminación hemos aprendido que existen en estas comunidades? Básicamente lo interesante es que el conflicto genera una discriminación moral. Y lo que es peor, genera una tolerancia a la discriminación moral. Quiero decir, no solo las víctimas, sino los victimarios, cuando la exposición al conflicto es intensa, están, digamos, reaccionando de manera diferente, sino que toleran la discriminación moral del otro grupo, da igual que sea víctima o victimaria, en función de esa exposición al conflicto. Y eso desde luego son malas noticias, porque básicamente permiten anticipar que el conflicto genera una enquistación, si podemos decirlo, o tiene un efecto muy persistente, porque no solo la víctima respecto al victimario, sino al revés, tolera desde el punto de vista moral que se discrimine al otro. ¿Algo más que quieras cerrar? Yo quería preguntarles sobre el caso, sobre la investigación que han realizado aquí en Colombia. Sí. En Colombia lo que estamos haciendo se refiere, en el caso de Colombia no se refiere tanto al tema de la evolución de las normas, aunque es algo que pretendemos hacer, pero tiene que ver fundamentalmente la investigación en Colombia como la exposición individual al conflicto, tanto a nivel individual, quiero decir, de víctimas, a nivel personal, como del entorno familiar que tienen, como la exposición individual al conflicto cambia los deseos de participar en política definida de una manera muy amplia. Y esto forma parte de un tipo de unos estudios que desarrollamos y que estamos en este momento escribiendo, particularmente en el Valle del Cauca. ¿Y en eso hay relación con la Universidad del Valle? Sí, la Universidad del Valle participó muy activamente y de hecho algunos de los estudios los realizamos aquí en el campus hace aproximadamente 18 meses con la participación de centenares de estudiantes de esta universidad. Quiero agradecer a la Universidad del Valle y al máster en particular la oportunidad que me dan de presentar la investigación, mi investigación, y por supuesto decir que me siento en la Universidad del Valle como en casa. Gracias.